pequeño solucionario de la práctica. Buenas noches, estudiantes de Teoría de Circuitos 1. Cumplo en hacer el pequeño solucionario de la práctica, no todos los ejercicios, pero sí la mayoría, para que ustedes puedan revisarlos y estudiar para el examen del día sábado. Inicialmente vamos a resolver este ejercicio que nos dice que tenemos que hallar la diferencia de potencial o el voltaje en función del tiempo, ¿no?, sobre la resistencia de 500 ohmios. Este voltaje está controlando a su vez la fuente de tensión, ¿no?, con una ganancia de 0.5 V. Pero el circuito está en el dominio del tiempo. Acá tenemos henrios y acá tenemos faradios. Entonces tomamos la frecuencia de la excitación, que es 10 a la 4, ¿no?, para transformar la bobina en su reactancia inductiva y el condensador en su reactancia capacitiva. Y ahora sí tenemos el circuito en el dominio de la frecuencia y todo se ha resumido a la ley de Ohm. Todo converge en la ley de Ohm. Bien, la fuente de tensión la consideramos como un supernudo, abrazando estas dos conexiones, y definimos la primera variable B sub 0 para este nudo. El nudo extremo izquierdo le ponemos otro nombre, podríamos ponerle B2, pero podemos reducir, ¿no?, todo a una sola variable de manera muy fácil, porque aquí vemos que si sumamos B0 más 0.5 B1 más la caída sobre la resistencia B1, tenemos B0 más 1.5 B1. Acá está, B1 más 0.5, 1.5 B1 más B0. De ese modo hemos reducido en una variable y el ejercicio se va a hacer de manera más eficiente. Planteamos entonces la ecuación del primer nudo. En el primer nudo, ¿no?, está entrando IS y se está dividiendo en una corriente que viene por la resistencia de un K y en otra corriente que va hacia el supernudo. La corriente que viene por la resistencia de un K sería, por la ley de Ohm, esta tensión B0 más 1.5 dividido un K. La corriente que va hacia el supernudo podemos expresarla de manera simple como la corriente que atraviesa por la resistencia. Al estar en serie, ¿no?, pasa así. Entonces la corriente que viene por acá, por la ley de Ohm, sería B1 sobre 500. Hemos conformado entonces la primera ecuación del nudo de la izquierda. Ahora nos vamos al supernudo. La corriente que está entrando al supernudo la podemos expresar como B1 sobre 500. Eso está entrando al supernudo. ¿Y qué cosa está saliendo?, ¿no? B0 sobre J500 y B0 dividido entre menos J100. Esa sería la segunda ecuación de nudo. Acá tenemos las dos ecuaciones. Hemos racionalizado el J del denominador al numerador, cambiándole de signo, y para poder despejar de la segunda ecuación B0 y reemplazar en la primera, ordenamos el sistema. Para ordenarlo nos libramos de las fracciones, multiplicando la primera ecuación por un K y la segunda ecuación por 500 ohmios. Entonces, ¿qué tenemos acá?, ¿no? 10 a la 3 y 0, ¿no? Un K con un K se cancelan, y acá teníamos un K dividido entre 500, me da 2. Entonces 2 veces B1 más 1.5 B1 van a ser 3.5 veces B1. Acá está, ¿no?, más una vez B0. Y al otro miembro 10 a la 3 y 0. Reemplazamos lo que es I0. I0 es, ¿no?, 10 a la menos 3, como está acá. 10 a la menos 3, argumento 0. Entonces 10 a la menos 3 por 10 a la 3, simplemente 1, argumento 0. Entonces acá tendríamos, ¿no?, ya la ecuación ordenada, que le estamos llamando 1'. En la segunda ecuación, ¿ya?, tendríamos acá, ¿no?, 500 dividido en 500, 1. B1, ¿no?, la pasamos al otro miembro como menos B1. Y acá B0, ¿qué vamos a tener? Acá vamos a tener J5, y aquí, racionalizando el J, vamos a tener simplemente menos J. Entonces J5 menos J, J4. J4 veces B0.
De esta ecuación despejamos B0, ¿no? Y acá la tenemos, va a ser igual a B1 sobre J4, racionalizamos el J y el inverso de 4 es 0.25. Reemplazamos entonces este valor de esta segunda ecuación 2' en la primera ecuación 1' y obtenemos esta expresión simplificada. De acá despejamos B1, ¿no? Es el cociente de estos dos números complejos. Para dividirlo este número lo pasamos a la forma polar. Su módulo sería 3.5 al cuadrado más 0.25 al cuadrado raíz, y su argumento arcotangente de parte imaginaria sobre parte real, o sea, de menos 2, de menos 0.25 dividido entre 3.5, el arcotangente es menos 4. Todo esto tienen que verificar ustedes con calculadora, ¿no? Entonces, haciendo el inverso de esta cantidad, me da que B1 finalmente es a 0.285, argumento 4.08 grados. Sabemos que esta cantidad en el dominio de la frecuencia tiene su equivalente en el dominio del tiempo, que podría ser una función seno o una función coseno. Como quiera que la fuente de excitación es coseno, la respuesta también tiene que ser coseno. Entonces pasamos al dominio del tiempo, su valor de pico será 0.285, ¿no? Coseno de 10 a la 4 por el tiempo, y su desfase 4.08 grados. Una otra forma de resolver el ejercicio, lo volvemos a plantear acá, es simplificar el ejercicio. Tenemos, ¿no?, dos impedancias en paralelo, obviamente esto pasando al dominio del tiempo, ¿no?, como en el primer ejercicio. O sea, estas dos impedancias la convertimos en una sola impedancia. El producto sobre la suma, ¿ya?, me da, ¿ya?, menos J125, ¿no?, que estaría en serie con la fuente de 0.5 voltios. En el otro extremo, por la dualidad fundamental, multiplicamos la fuente de corriente por la resistencia en paralelo y se convierte en fuente de tensión y la resistencia aparece en serie. Entonces se ha simplificado el circuito a la solución de una sola malla. Planteamos la ecuación de malla y decimos 1 argumento 0 ha de ser igual a ¿qué cosa? Partes reales, 1000 más 500, 1500, menos J25, ¿no?, esa sería la parte numérica, por I1, ¿no?, y esto lo tomamos como caída de tensión, sería, ¿no?, más 0.5 B1. Pero ¿qué es I? Al igual que en el caso anterior, la corriente a través de la resistencia es la misma corriente a través de todos los elementos porque están en serie. Entonces sería que I es igual a B1 sobre 500. De acá despejamos, directamente reemplazamos esto en la primera ecuación y tenemos esto. Entonces 1500 dividido entre 500, 3, ¿no?, menos J125 dividido entre 500, menos J025, ¿no?, más 0.5, hemos factorizado B1, ¿no?, tenemos 3.5 real menos J025. Despejamos de ahí B1, ¿no?, y acá tenemos nuevamente el cociente de estos números complejos, ¿no?, lo expresamos en su forma polar, nos da las mismas cantidades del otro ejercicio y hemos obtenido de manera probablemente mucho más fácil y más directa el valor de B1, pasamos al dominio del tiempo, entonces habríamos resuelto este ejercicio por dos caminos diferentes. Vayamos a otro ejercicio, ¿no? Este ejercicio me han pedido varios de ustedes que no podían resolver y sin embargo es muy simple. La excitación es 2 coseno de t, o sea que la frecuencia es 1 radián, la frecuencia de la excitación. Con esa frecuencia, ¿no?, teniendo acá dos condensadores, pasamos el circuito al dominio de la frecuencia. Entonces 1 sobre J omega C me da simplemente 1 sobre J, 1 sobre J. Ahora, para resolver este tipo de ejercicios donde hay varios amplificadores, es conveniente ver desde la salida hacia la entrada.
claramente vemos que acá tenemos un amplificador inversor, ¿no? La salida del amplificador inversor, en este caso B, sería menos R2 dividido R1 por la entrada, pero R2 y R1 tienen el mismo valor, entonces la salida B será igual a menos Bx. Entonces, ¿no? ¿Para qué voy a utilizar aquí Bx si lo puedo reemplazar por menos B y ahí ganar tiempo? En el caso de la tensión de este nudo no hay cómo establecerle un valor, entonces es una incógnita, ¿no? Acá tenemos otro nudo, entonces tenemos que resolver estos dos nudos. En el primer nudo tenemos 1, 2, 3, 4, 5 corrientes que salen, entonces ninguna entra, la suma de las 5 sería igual a 0, ¿no? En el segundo nudo, esta corriente sabemos que no ingresa al operacional, hemos despreciado la corriente que entra al operacional, idealmente 0, entonces esta corriente es igual a la corriente a través de la resistencia de 4. Esas serían las dos ecuaciones, y acá están planteadas, ¿no?, numéricamente. BY menos BG dividido 4, ¿no? BY dividido, ¿no?, 16/53, BY dividido 1 sobre J, haciendo extremos y medios, sería JBY, porque este punto es 0, ambas patas al mismo potencial. Si esta pata está en 0, esta pata también está en 0. No quiere decir que sean cortocircuito, por el contrario, ¿no? Están separados por una alta impedancia, pero son equipotenciales. Bien, la corriente que viene por esta otra reactancia sería BY menos BX, pero hemos dicho que en lugar de BX pongo menos B, entonces BY menos B va a ser BY más B, dividido entre 1 sobre J, extremos y medios, entonces todo el paréntesis multiplicado por J. Finalmente, la corriente a través de la resistencia de 16 séptimos, la diferencia de potencial sería en este extremo BY y en este extremo B. Entonces BY menos B dividido 16 séptimos, primera ecuación. Segunda ecuación, J veces BY es igual a 0 menos Bx dividido 4. Pero Bx es menos B, entonces 0 menos B da 0 más B dividido 4. De acá despejamos BY, que sería igual a B sobre J4, o racionalizando el J, menos JB dividido 4. Segunda ecuación, que la vamos a reemplazar en la primera, previo orden de la primera, porque no vamos a reemplazar 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 veces, ¿no? Entonces factorizamos todos los coeficientes de BY y tenemos de acá los reales 1/4, 53/16 y 7/16. Acá tenemos un J más un J, 2J, ¿no? Ya está factorizado. Lo propio hacemos para B. Para B tenemos acá un J y acá un real menos 7/16. Factorizamos el menos y tendríamos menos paréntesis 7/16 menos J, todo por B, ¿no? Menos BG cuartos, pasamos al segundo miembro como BG cuartos, y ahora estamos en condiciones de reemplazar, ¿no?, lo que es BY. Lo hacemos acá y fíjense, pero antes de hacerlo hacemos esta suma. Estos tres números simplemente me dan 4. El común denominador es 16, 16 entre 4, 4, entonces acá tendría 4 más 53, 57, 57 más 7, 64, 64 dividido entre 16, 4. Entonces se ha simplificado, ¿no? Todo es 4 más J2, y acá está el valor de BY menos J cuartos, ¿no? Entonces hacemos el producto, sacamos común denominador, y claramente estas dos cantidades se van a cancelar, ¿ya? Hemos multiplicado por 16, perdón, esta ecuación para simplificarla, fíjense, 16 entre 4, 4, ¿no? Entonces menos J4 por 4, menos J16, ¿no? Menos J4 por 2, ¿ya?, menos J8, menos J cuadrado 8, ¿no?
Acá 16 con 16 se han cancelado y queda menos 7 más 16. J16 negativo con J16 positivo se anulan. J cuadrado es menos 1. Con este menos me da 1. Entonces 8 positivo menos 7, simplemente 1. Entonces todo esto se reduce a B. Y en el segundo término tenemos 4 veces BG. BG es 2 argumento 0, como podemos verlo más arriba. Entonces 2 por 4, 8, argumento 0. Esta cantidad la pasamos al dominio del tiempo y tenemos que B en función del tiempo es 8 coseno de t. Pueden repetir el video si hay dudas, ahí está todo en detalle y ustedes tienen que volver a hacer todos estos ejercicios. Por último, también expresaron de que no podían resolver el último ejercicio de la práctica, que consiste en hallar el equivalente Thevenin en los terminales A y B de este circuito amplificador con amplificador operacional. Está en el dominio del tiempo, tenemos que pasarlo al dominio de la frecuencia. Pero acá, porque estaba haciendo algunas operaciones, se me ha borrado la frecuencia. Era 2 coseno, perdón, acá vamos a poner lo que vale la fuente, ¿ya? Entonces vamos a poner enter, BG, minúscula B, G igual a 2 coseno de t. Coseno de t. Listo. Eso era, pero esto me sale con mayúsculas, tiene que ser minúscula, ¿ya? Coseno de t. Ahora sí, esta es la fuente. Entonces, la frecuencia angular de la excitación es 1. Entonces, la reactancia va a ser 1 sobre J por 1/12. Entonces va a ser simplemente 12 sobre J, ambas reactancias. Hallamos el voltaje de Thevenin en circuito abierto. Para ello sacamos la resistencia de 2 ohmios. Entonces comenzamos las operaciones. Ambas patas deberían estar al mismo potencial. Si de aquí a aquí quiero calcular B de Thevenin, esta otra pata también debería ser B de Thevenin, pero esa pata dicen que es B. En conclusión, entonces B es igual a B de Thevenin. B acá es B acá, pero aquí estamos diciendo que es B de Thevenin, entonces B de Thevenin es igual a B. Luego ya planteamos la ecuación de nudo. Por este circuito abierto no debe haber ninguna corriente. Ya sabemos que el amplificador es alta impedancia y no ingresa corriente, idealmente. Entonces, si no hay ninguna corriente por acá, no hay ninguna caída de tensión sobre la reactancia capacitiva. Y el voltaje en este punto, en lugar de ponerle otra variable, decirle Bx o cualquier otra variable, simplemente es igual a B de Thevenin. ¿Por qué? Porque el voltaje en este punto es igual al voltaje sobre el condensador más B de Thevenin. Pero ¿cuánto es el voltaje sobre el condensador? 0, porque la corriente que le pasa es 0. Entonces la caída sobre esta reactancia capacitiva es 0. Entonces sería 0 más B de Thevenin, solamente B de Thevenin. Entonces ambos puntos son B de Thevenin porque la corriente por acá es 0. Entonces simplemente la ecuación del circuito sería que la corriente a través de esta reactancia sea igual a la corriente a través de esta resistencia. Planteamos esa ecuación, ¿no? Y acá la tenemos, ¿no es cierto? BG menos B de Thevenin dividido J sobre 12, hacemos extremos y medios, ¿no? Tiene que ser igual a B de Thevenin menos B dividido 2, pero B de Thevenin y B hemos dicho que son iguales, entonces este segundo término se hace 0, ¿no? 12 sobre J multiplicamos por 0 y simplemente la ecuación resulta ser de que BG es igual a BT, a B de Thevenin. Y como BG es 2 argumentos 0, voltaje de Thevenin es 2 argumentos 0. Acá
obtenemos la corriente de Norton para hallar la impedancia de Thevenin. En este circuito sí conviene hallar la corriente de Norton, no como en un ejercicio que hicimos en clases, donde si hacíamos con la corriente de Norton todo salía cero, ¿no? Ese ejercicio ya lo explicamos en clases, no lo he reproducido acá, ¿no? Pero ustedes lo tienen apuntado. Entonces, ¿no? Al ser este un cortocircuito, el voltaje en este punto es cero. Entonces, si esta pata está en cero, esta pata también debería estar en cero, por lo tanto la salida B es igual a cero. Ahora planteamos entonces la ecuación de este nudo, ¿ya? Esta corriente más esta corriente más esta corriente, ¿no? Vamos a decir que es igual a cero. Tres corrientes salen y ninguna entra. Entonces, esta corriente, Bx menos Bg dividido entre esta impedancia, nos da Bx menos Bg por J dividido 12, más esta corriente directamente la llamamos I de Norton, ¿no? Esta corriente directamente la llamamos I de Norton, y la última, la corriente a través de la resistencia, Bx menos B dividido 2, pero B es 0, entonces simplemente Bx medios. Bx medios. La otra ecuación, ¿no? La otra ecuación para despejar Bx. I de Norton es igual a Bx dividido esta reactancia. O sea, sería I de Norton es igual a J Bx dividido 12. Despejamos Bx y tenemos una segunda ecuación que al reemplazarla en la primera vamos a resolver lo que es I de Norton. Eso hemos hecho acá, realizamos operaciones, ¿no? Previo hemos factorizado Bx, ¿no? Y tenemos dos coeficientes, uno real que es un medio y otro complejo que es J sobre 12. Acá está Bx. I de Norton, ¿no? Y Bg sobre 12 multiplicado por J, pasamos al otro miembro con signo positivo. Hacemos operaciones, reemplazamos Bx por, ¿no? J I de Norton, perdón, 12 I de Norton dividido J, acá está, ¿no? Si realizamos el producto, aquí claramente nos ha de quedar 1, la unidad, se cancelan estos mutuamente, y acá vamos a tener 12 dividido entre 2, 6, o sea, 1 sobre 6J, no, perdón, 6 sobre J, 6 sobre J, racionalizamos el J y vamos a tener, ¿no? 1 más 1, 2 menos J6, I de Norton. Despejamos I de Norton, ¿no? Realizamos esta división pasando a la forma polar. 2 al cuadrado es 4, 6 al cuadrado es 36, 36 más 4, 40. Raíz de 40 por 12 en el denominador. Su ángulo, arcotangente de menos 6 dividido 2, o sea, arcotangente de menos 3 me da menos 71.56. ¿no? Resolvemos con la calculadora y tenemos que I de Norton es 0.0263, argumento 116.56 grados. Finalmente calculamos la impedancia de Thevenin, que es igual al voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton. Hacemos operaciones, dividimos estos dos números complejos y resulta que la impedancia de Thevenin es 75.89, ¿no? Argumento menos 116.56. Representamos el equivalente Thevenin en los terminales A y B, restituyendo la resistencia de 2 ohmios, y habríamos concluido con el último ejercicio de este solucionario que les estoy presentando, más los ejercicios que hemos hecho en clases. Prácticamente tienen un 80% de la práctica resuelta para que estudien para su examen del día sábado. Entonces voy a grabar, ¿no?